En otros vídeos de este bloque hemos analizado el efecto de diferentes fuerzas sobre objetos cotidianos. Estas fuerzas analizadas han sido, por ejemplo, el peso o la fuerza normal. Si nosotros situamos una goma sobre una superficie, sabemos que la Tierra tira de la goma hacia su centro, pero que a la vez la propia superficie empuja al objeto hacia arriba, provocando que existan dos fuerzas sobre el objeto, una hacia abajo, otra hacia arriba, que se contrarrestan, peso y normal. Ahora vamos a analizar una nueva fuerza que recibe el nombre de fuerza de rozamiento y vamos a ver el efecto que presenta sobre objetos cotidianos como pueden ser una goma, un lápiz u otros. Entonces, nosotros sabemos que si ahora utilizamos un nuevo elemento que es una rampa o plano inclinado, nosotros sabemos que el peso, que es un vector, puede descomponerse en otras direcciones y entre ellas nosotros sabemos que tenemos un peso en la dirección del plano. Con la goma en esta posición, nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento contrarresta el peso porque la goma en este caso no cae, no se desplaza hasta que se alcanza un determinado valor del ángulo de la rampa o del plano inclinado. Pues bien, justamente la fuerza que evita que esto caiga es esta fuerza de rozamiento que tiene sentido hacia arriba y un sentido opuesto hacia la componente del peso en la dirección del plano inclinado. Dicho esto, nosotros podemos hacer un experimento para empezar a indagar qué factores pueden afectar esta fuerza de rozamiento. Para ello, nosotros podemos disponer sobre la rampa una regla metálica, un sacapuntas metálico, un lápiz de madera, un marcador de plástico y una goma de caucho. Entonces, nosotros lo que podemos ir haciendo es aumentar progresivamente el ángulo de la rampa o del plano inclinado y vamos a observar que progresivamente estos objetos van a ir cayendo. En primer lugar, parece que caen. Podemos ver en este caso la regla metálica, el sacapuntas metálico pero que tiene una superficie un poco más rugosa y el lápiz de madera. Si aumentamos todavía más el ángulo de la rampa o del plano inclinado, vemos que el marcador de plástico también cae. Y finalmente, para conseguir que la goma en este caso caiga, necesitamos ejercer un ángulo bastante más elevado que los anteriores. Entonces, nosotros ya estamos analizando uno de los factores que afectan a la fuerza de rozamiento, que es el de las superficies que están en contacto. En principio, cuanto más rugosa y regular sean las superficies en contacto, mayor es la fuerza de rozamiento, que recordemos que en este caso lo que hemos dicho es que va a tender a oponerse al desplazamiento de estos objetos. De la misma manera, nosotros vemos que, por ejemplo, hay materiales que si los observáramos microscópicamente, en este caso el material o el caucho de una goma de borrar, frente a un metal bastante pulido, vemos que tendrían diferentes rugosidades y esto también ejercería que la fuerza de rozamiento que tiende a evitar que caigan sea diferente. Entonces ya tenemos un factor. Existirían otras cuestiones que nosotros podríamos analizar. Por ejemplo, en muchos libros se indica que la superficie que está en contacto no afecta la fuerza de rozamiento, pero investigaciones recientes han demostrado que si se realiza un análisis más fino, cuanta mayor sea la superficie de estos cuerpos en contacto, mayor es la fuerza de rozamiento. También podemos realizar una experiencia bastante curiosa y en otra línea, que es en este caso considerar un recipiente al que le podemos agregar una cantidad variable de masa, pero sin modificar la superficie de contacto con el plano inclinado en este caso. Entonces, lo que podemos indagar es ¿cómo va a afectar el hecho de agregar más masa a esta fuerza de rozamiento? ¿Va a modificarse en este caso el ángulo en el que el objeto empieza a caer? Pues veámoslo. En este caso tenemos un recipiente con lentejas, lo voy a tapar y entonces voy a ir progresivamente aumentando el ángulo. De hecho, podría disponer en este caso un transportador de ángulos para medir el ángulo a partir del cual empieza a caer. Y entonces ahí tendría la referencia de qué ángulo he necesitado cuando tengo un bote con lentejas lleno hasta la mitad solamente. Si nosotros ahora lo que hacemos es abrimos el bote y le agregamos una masa bastante mayor de lentejas, prácticamente lo llenamos hasta arriba y lo cerramos bien, podríamos repetir la misma experiencia. Fijaros que estamos modificando la masa pero sin modificar la superficie de contacto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es volvemos a disponer el transportador de ángulos en su posición y ahí vemos que vuelve a caer el objeto y si medimos el ángulo desde el transportador de ángulos veremos que este ángulo es igual
al que teníamos antes cuando el recipiente estaba medio lleno únicamente de lentejas. Entonces, como podéis ver, tenemos un montón de posibilidades cotidianas y experiencias que podemos llevar a las aulas utilizando materiales como los que tenemos en un estuche, recipientes a los que podemos variar la masa y otras muchas cuestiones. Esperamos que esta exploración sobre la fuerza de rozamiento os haya gustado.